Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En esta clase de hoy, en este video, vamos a tener la segunda clase de la unidad 1 de metrología básica que habíamos arrancado en la primera clase, por supuesto, que habíamos tenido, y vamos a darle continuidad y finalización a esta unidad, ya que con dos clases culminamos con este video la unidad 1 de metrología básica. Y para ello, bueno, vamos a ir directamente a donde habíamos quedado, pero previamente vamos a hacer un pequeño repaso. Habíamos visto que era medir. Recordemos que medir era comparar, ¿sí? Si usamos un sinónimo es esa palabra, es comparar una longitud de un determinado objeto, por ejemplo, con un elemento de medición. Habíamos visto unidades, magnitudes en esta tabla, ¿sí? Era muy importante no mezclar las magnitudes con su correspondiente unidad y su correspondiente símbolo. Habíamos dicho que nuestra magnitud obviamente era la longitud y la unidad madre que vamos a utilizar era el metro, pero como el metro es muy grande para nuestro espacio curricular, que es máquinas y herramientas, íbamos a subdividirlo en milímetros, ¿sí? O sea, íbamos a dividir el metro en 1000 partes para que nos dé el milímetro, y en base a este milímetro, ahora sí, como también nos va a quedar grande, porque el milímetro en tornería también termina siendo una unidad bastante grande, lo íbamos a dividir en partes iguales de acuerdo al instrumento que utilicemos. Y habíamos dicho que el calibre pie de rey era un instrumento que dividía al milímetro en 10 partes, y esas 10 partes las íbamos a llamar décimas de milímetro. Ya el año que viene van a ver el micrómetro y van a tener la oportunidad de dividir al milímetro en 100 partes. Esas 100 partes se van a llamar centésimas. Y si utilizaríamos un instrumento de medición, como en el caso de este micrómetro digital, podríamos dividir al milímetro en 1000 partes. Bien, habíamos visto este instrumento, que era el calibre pie de rey, habíamos visto sus propiedades, todas sus partes, y lo que nos queda ahora a continuación es seguir viendo cómo utilizarlo y las precauciones para medir. Obviamente que este tema es bastante práctico, o sea, nosotros vamos a ver ahora desde la parte teórica, desde este apunte, todas las recomendaciones y las precauciones para medir, pero recordemos que indudablemente es un tema para realizarlo en el aula, realizarlo de una forma práctica, junto con lo que vamos a ver hoy. Y debido a que no lo vamos a poder ver, por lo menos en el corto plazo, voy a tratar de ser lo más explicativo posible, pero tampoco no tan extenso, porque si no, la verdad que digamos, este tema sin la parte práctica, manual, digamos, estar en el aula midiendo, es muy difícil que se plasme como un tema que quede afianzado, digamos, en lo que es los conceptos y todo lo que conlleva la parte de metrología del calibre pie de rey. O sea, es muy importante la parte práctica y nosotros no la vamos a tener, por lo menos. Entonces vamos a tratar en lo posible de rescatar lo máximo posible de esta unidad. Entonces, vamos a empezar con las precauciones para medir con el calibre pie de rey. La primera y la más importante de todas las precauciones que tenemos que tener a la hora de medir es no realizar una fuerza excesiva con el dedo pulgar a la hora de usar la corredera, que sería este elemento que vimos acá, que es el que se desplaza y es el que utilizamos para agrandar o achicar las dimensiones del calibre de acuerdo a la pieza que midamos, ya que si le realizamos una fuerza excesiva, lo que va a suceder exageradamente, digamos, en este dibujo, es que la corredera se incline, más de todo cuando los calibres son son viejitos, que tienen ya mucho uso, y lo que va a ocurrir es que la medida que yo voy a tomar, o sea, la medida que yo voy a leer, esta cota L va a ser menor que la medida real del objeto, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de presionar el
la corredera para tomar la medición. La otra recomendación muy importante es en qué posición yo me voy a ubicar frente al calibre. Porque existe un error que se llama error de paralaje, que es el error típico cuando nos ubicamos mal frente al instrumento, a cualquier instrumento. Este error es muy parecido, o sea, no parecido, es igual, es el mismo error que cuando uno observa detenidamente la hora en un reloj, por ejemplo, de agujas, analógico, un reloj de pared, por ejemplo, y se ubica de costado. Vieron que si uno se ubica de costado en el reloj de pared, es como que uno ve mal la hora. La hora que uno lee es errónea y la única lectura correcta de la hora es tomándola de frente al reloj. En esto ocurre lo mismo. Tengo que colocarme de frente al calibre y no de costado, porque obviamente va a haber un error de paralaje. Por eso acá dice, tenemos que ubicarnos como si nos estuviéramos mirando al espejo, ¿sí? Siempre la lectura va a ser perpendicular al calibre. Está siempre a 90 grados con respecto a la escala. No mirar el calibre de los costados. La tercera recomendación es también importante, porque a veces solemos medir las piezas siempre en las puntas del calibre y no utilizamos toda la parte de las mordazas. Lo voy a agrandar un poquito, ahí está. Entonces esto solamente es aceptable cuando mido ranuras o tengo que utilizar esta parte de la punta del calibre, que esta parte de la punta tiene un rebaje, ya lo habíamos visto, y se utiliza solamente para medir ranuras. Si yo tengo que medir una pieza normal, común y corriente, voy a utilizar esta zona de medición. Esperen que se las voy a marcar. Es esta zona de medición que tengo acá y nada más. Con este va a quedar mejor. Esta zona que vemos acá. Porque en la zona que tenemos aquí debajo es para medir ranuras, no para medir otro objeto. Por supuesto que lo que no tengo que hacer es medir en esta zona. Esta zona que tenemos acá no se debe utilizar, porque es un hueco que queda, si se fijan, es como que va para adentro, tiene un rebaje, y esta zona no hay que medir absolutamente nada. Así que hay que colocar la pieza lo más próxima a la escala, por supuesto, sin medir en la zona de arriba. Tenemos que medir en el medio del calibre. Otra recomendación, que bueno, por eso les digo, acá tendríamos que tener el calibre en la mano. Si uno observa esta imagen, acá tenemos la pieza para medir y estas son las puntas del calibre, ¿sí? Estas puntas del calibre es mirándolo de abajo, ¿sí? Mirándolo de abajo al calibre. Nunca debo ladear el calibre con respecto a la pieza, o sea, tengo que medir siempre 90 grados con respecto a la perpendicularidad, o sea, al eje de la pieza. Porque si mido cruzado, que es un error típico que ustedes cometen cuando empiezan a medir, cuando empiezan a usar este calibre por primera vez, suelen medir más de lo que yo mido, porque es donde a veces tomamos mediciones y ocurre mayoritariamente eso. Entonces ladean el calibre y la medida siempre es errónea. Por lo tanto, hay que colocarlo siempre, todo lo que se pueda, digamos, a 90 grados, ¿sí? Perpendicular. La otra recomendación, ya con las mordazas internas, es que hay que tomar siempre la medida con las mordazas introducidas en la pieza lo máximo posible. También evitar esto de medir con las puntas. Lo ideal es medir así, como se ve acá. Si yo tengo que medir un agujero, esto es una pieza que está cortada, fíjense, y tengo que medir el diámetro o lo que sea, tengo que colocar siempre lo máximo posible el calibre adentro del agujero. Ahora bien, fíjense que hay dos variantes. Esto es muy interesante de verlo, porque en la parte práctica muchas veces hay gente que utiliza este elemento de medición hace
20 años o 30 años y nunca se dio cuenta de lo que vamos a ver ahora. Fíjense, si yo tomo con las mordazas interiores, ¿no? Esto es una vista de arriba del calibre. Si tomo la dimensión de un agujero, redondo por supuesto, tengo que tomar siempre en el centro del agujero para lograr la mejor medida posible. Nosotros en la parte práctica, cuando estamos en el aula, yo les enseño que hay que mover el calibre dentro del agujero para poder ubicarlo. Porque si no se ubica bien y, por ejemplo, queda más arriba, como en este caso, más abajo, que es lo mismo, la medida que yo estoy tomando acá es errónea, porque fíjense que si yo me voy cada vez más arriba, el calibre se va achicando. Entonces estoy midiendo más chico que la medida real del objeto. Por eso acá dice que tengo que tomar la lectura máxima en un diámetro interno. O sea, tengo que moverlo de tal manera que la lectura que yo tome del calibre tenga que ser la máxima medida posible. Y no como en este caso que tenemos este error. Pero en esto se va a dar cuando yo tengo un agujero redondo. Si yo tengo una perforación que tiene otra forma, por ejemplo cuadrada, o que tengo dos planos para medir, como por ejemplo una ranura, tengo que tratar de lograr al revés de lo que recién les dije. Tengo que lograr la mínima medida y no la máxima en una ranura. ¿Por qué? Porque obviamente cambia la forma geométrica de la pieza. Acá tengo dos planos y acá tengo un círculo. Entonces, si yo logro la máxima como acá, lo que va a pasar es que el calibre queda cruzado. Al quedar cruzado el calibre, exageradamente está acá, la medida que yo estoy leyendo en el calibre es mucho mayor que esta. Y esta es la real porque pasa por el centro de la pieza, la lectura y el calibre. Entonces, dependiendo de la forma geométrica de la pieza, yo voy a tener que tomar una medida mínima posible en una ranura y máxima posible en un agujero. Espero que se haya entendido, pero por eso les digo, en la parte práctica esto se entiende muy bien, pero por ahí desde la parte teórica, sin haber usado nunca un calibre, por ahí no es tan fácil. Bueno, ya terminando, hay una parte que habíamos dicho que era la colisa de profundidad, que es este elemento que está atrás del calibre, ¿sí? Este elemento se utiliza para medir profundidades y solamente lo voy a utilizar, bueno, primero acá hay que colocarlo siempre derecho, ¿sí? A 90 grados con respecto a la base. Si yo lo coloco así torcido, obviamente que voy a medir de más, porque estoy alejándome del centro de mi medición, por lo tanto voy a tomar una medida errónea. Pero solamente voy a utilizar la colisa de profundidad cuando tenga que medir agujeros o tenga que medir algún tipo de elemento profundo en donde no pueda colocar el calibre de esta manera, porque lo ideal es utilizar la parte trasera del calibre para medir escalones, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Hay mucha gente que por ahí no lo sabe y utiliza siempre la colisa para medir profundidades. Y lo ideal es usar las caras traseras del calibre para poder medir este tipo de escalones o de situaciones en la parte de metrología. Recordemos que obviamente también esto en la parte práctica se entiende muy bien. Cuando digo la parte de atrás, el calibre aquí lo que tenemos es la parte delantera. En la parte de atrás hay un escaloncito que nos permite medir junto con esta parte del frente del calibre más esta parte trasera que de acá no se ve, poder medir escalones de una pieza. Bueno, y nos quedan dos recomendaciones más. Bueno, es obvia esta, nunca utilice el calibre en piezas que estén girando. Hay veces que no esperamos que el torno pare, el plato que vemos acá se detenga y ya le estamos metiendo el calibre arriba. Si el torno sigue girando lentamente, igualmente es muy peligroso porque podemos romper el calibre, podemos estropearlo y podemos dañar nuestro propio cuerpo. O sea, puede el calibre salir volando o rompernos alguna muñeca o alguna parte de nuestras manos. Así que bueno, parece obvio, pero a veces sucede esto. Y por supuesto, solamente voy a utilizar el tornillo de fijación
de la corredera cuando yo me vea incómodo o la lectura de medición se encuentre dificultada para poder leer porque estoy incómodo, estoy abajo de qué sé yo, de una máquina, de un auto, no sé, no se me ocurre ahora, pero cuando estoy incómodo para medir y no puedo leer bien como habíamos visto acá, evitando el error de paralaje, recién ahí voy a poder utilizar este tornillito, bloquear la corredera para que mi medida no se mueva, voy a sacar lentamente o cuidadosamente el instrumento de la pieza y voy a hacer cómodamente la lectura. ¿Por qué hay que evitar usar el tornillo que tenemos acá? Porque al sacar el calibre de la pieza estoy de alguna manera agrandando un poquito la medida, porque como el calibre es como que tiene que salir. Entonces es muy importante solamente utilizarlo en esa situación, cuando me encuentro incómodo o no puedo leer bien la medida. Si no, el tornillo no se utiliza. Este tornillo no se debe usar porque siempre la medida, la lectura de medición hay que realizarla con la pieza colocada en el instrumento siempre, ¿sí? Bien. Bueno, y por último, bien, los cuidados para la conservación del calibre son básicamente 4 puntos y estos corresponden básicamente, bueno, a la limpieza de las caras de medición, las superficies graduadas. Hay que limpiarlo constantemente, digamos, por lo menos una vez al día si el uso es constante, para evitar que la suciedad vaya acumulándose en lugares donde uno utiliza las caras de medición y principalmente las superficies graduadas de lectura. Asegurarse también que las líneas de cero coincidan cuando las mordazas de medición estén cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros agarramos el calibre por primera vez para medir en una jornada de trabajo, lo que hay que hacer es cerrarlo, y cuando esté cerrado, este cero que tenemos acá debajo tiene que coincidir con el cero de la escala fija, y de esa manera vamos a poder saber que el calibre al estar cerrado da 0,00. Es muy parecido esto a cuando vamos a pesarnos una balanza y que la balanza antes de pesarnos tiene que estar en cero, si no vamos a tener un error en la medición. Hay que aplicarle aceite fino a la superficie de deslizamiento, de vez en cuando hay que aceitarlo, después uno lo limpia con un trapo. Es muy importante, así eso lo que hace es evitar el desgaste prematuro y darle más durabilidad y vida útil al instrumento. Y por último, y creo que es una de las cosas más importantes, como cualquier instrumento de medición, hay que evitar que se golpee o se caiga. Yo siempre digo que los instrumentos de medición no tienen que caerse, no es que no deben, no pueden caerse, debido a que una caída hace que cualquier instrumento, cualquiera, pueda sufrir daños internos y uno no se dé cuenta, y con el tiempo o instantáneamente empiece a medir erróneamente. Por eso cualquier instrumento que reciba un golpe o una caída, enseguida automáticamente hay que verificarlo y controlar su precisión y su exactitud para las medidas. Bueno, y por último, acá hay una forma hay un calibre virtual que yo años atrás lo utilizaba para cuando había ciertos alumnos que les costaba un poquito entender cómo se leía el calibre. Lo solía utilizar para entre todos entender cómo trabaja la lectura del nonio y cómo se lee la décima de milímetro. Entonces ustedes copiando este enlace o bueno, haciendo clic directamente acá, fíjense que a mí me aparece la manito, me va a llevar directamente a una página de un docente de Brasil que creó un calibre y un micrómetro virtuales. Este acá es Eduardo Stefanelli, que es un ingeniero, y está muy bueno porque esto nos permite ver cómo trabaja un calibre.
Entonces, usando esta parte que es donde nosotros ponemos el dedo pulgar, lo que hacemos es colocar una medida. Por ejemplo, ahí el calibre está completamente cerrado. Fíjense que coinciden ambas líneas y tengo 0,0. Si yo lo voy moviendo, aquí debajo puedo hacer que la medida se vea, o acá en el ojito lo cierro y se oculta la medida. Entonces me permite poder jugar con esto, lo pongo en cualquier medida y eso me permite a mí preguntarles a ustedes cuál es la medida que tengo acá, por ejemplo, en la pantalla. Y si yo lo miro acá, vamos a empezar por lo básico, pero bueno, acá yo tendría 44,10, por ejemplo. A ver si le pegué. Bueno, 44,12. Y ahora les voy a explicar cómo trabajaría el sistema del calibre pie de rey. Cuando el calibre está completamente cerrado, lo que vemos es que las líneas de cero coinciden, como dijimos. Y esta línea que está de acá detrás también coincide. Esta línea que tengo acá atrás es un 10 o un 0. Acá no pone ningún número, pero debería haber un número que es, como viene correlativo, 1, 2, 3, 4, 9, 10 debería aparecer. En algunos calibres aparece un 0 también. Entonces, cuando tengo números enteros, por ejemplo, en este caso 5, voy a tratar de hacerlo coincidir, ahí está. Cuando este 0 del nonio, recordemos que esto se llama nonio, coincide con una línea de acá arriba, me determina el valor entero. En este caso, esta línea está indicando esta que tengo acá arriba, que es el número 5. Pero hay otra más que debe coincidir, que es la última, esta que veníamos hablando. Si esta coincide también, quiere decir que el valor es entero, o sea, 5 milímetros. Bueno, fíjense, 4,98, prácticamente 5. Es difícil de manejarlo con el mouse a esto. Voy a tratar de ponerlo en 5, pero me va a costar un poquito. Bueno, no importa. Entonces, bueno, ahí con la lupa uno puede ampliar. Y fíjense que hay un pequeño desfasaje. Perdón. Con la lupa uno puede tener mayor sensibilidad. Ahí estaríamos en 5. Entonces, esta línea coincide perfectamente y esta también. Así va a ocurrir con todos los números enteros, desde el 1 hasta el número que se nos ocurra de acuerdo a la capacidad del calibre. Por ejemplo, vamos a colocar otro número entero. Voy a colocar 60 milímetros. Entonces, voy a hacer zoom acá para poder colocar bien en 0. Ahí está. Entonces, fíjense que el 0 coincide perfectamente con la línea número 60. ¿Sí? Acá están en centímetros y milímetros, pero recordemos que tenemos que hablar siempre en milímetros. Así que tengo 60 y como también esta línea sé que coincide perfectamente, el número es entero, ¿sí? Perfectamente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando cuando esta línea de 0 no coincide perfectamente con esta? Por ejemplo, si estaría ahí en el medio, entre el 59, más o menos ahí, entre la línea 59 que tengo acá y la línea 60 que recién veíamos. Bueno, obviamente que el número no va a ser 60, perdón, porque el 0 está antes del 60, o sea, no llegó al 60, por lo tanto es el número que yo voy a tener es... Esperen un segundo, ahí se me fue. El número que voy a tener es menor a 60, por lo tanto es 59, porque la línea de 0 lo que hizo fue pasar la línea número 59. Pero este 59 no es entero, no es 59,0. Porque si fuera así, el 0 debería coincidir perfectamente con la línea 59. Voy a tratar de hacerlo coincidir. Por ejemplo, así. Ahí tendría 59 exacto, porque sé que está coincidiendo. Pero como recién vimos el ejemplo, no estaba coincidiendo. Entonces tengo 59. Pero el valor que voy a tener ahora va a ser con coma. ¿Cómo hago determinar este 40 o 42 en este caso? Bueno,
lo que voy a tratar es de verificar las líneas que tengo acá, en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. No voy a mirar las que tengo acá en el medio porque no suelen utilizarse, pero sí las líneas largas, esta que tengo en el nonio. Una de estas, solamente una de estas, va a coincidir perfectamente con una línea de acá arriba. Esta línea de acá arriba no me va a importar cuál sea, no importa. El tema es que yo sí sepa cuál de estas de acá abajo va a coincidir. Y si yo miro acá rápido, veo que esta línea número 4 está coincidiendo muy bien con esta. Entonces por eso tengo 4 acá, 59,4. Porque el número 4 del nonio está coincidiendo perfectamente con esta. Vamos con otro número. Por ejemplo, ahí está, así, al azar. Fíjense que el 0, que es el número más importante que tengo que mirar, está en la línea número 36. O sea, pasó un poquito la 36. Por lo tanto, el número entero es 36. No es 37 porque no llegamos ahí. Pero no es exacto. Fíjense que no es exacto porque el 0 no coincide perfectamente con esta línea. Por lo tanto, esta tampoco coincide. Entonces voy a ver del 1 al 9 cuál de estas líneas que tengo acá va a coincidir con alguna de estas. Cuando hablamos de coincidir tiene que ser exacto, tiene que coincidir perfectamente. Y si voy mirando, el 1 no coincide, pero sí el 2. Ya el 3 no, 4 no, bueno, y obviamente que estas no. Entonces voy a decir que tengo 36,2 milímetros. Este número de acá atrás no le voy a dar bolilla porque dijimos nosotros que íbamos a utilizar la décima de milímetro y es solamente un lugar detrás de la coma, no dos. Vamos con otro ejemplo. Ahí, al azar. Fíjense que tampoco coincidió. El 0 no está coincidiendo con ninguna línea. Está delante del 55. Así que el número es 55. Tengo que ver ahora coma cuánto. Bueno, miro, el 1 no coincide. El 2 no coincide. El 3 no coincide. El 4 está cerquita, pero no coincide. El 5 tampoco. Está cerca, pero no. El 6, si uno mira, está muy chanta, digamos, muy justo. Así que, en este caso, fíjense que el 7 ya no, el 8 no y el 9 no. Entonces el número sería 55,6 milímetros. Aunque acá me dé 58, fíjense que estamos muy cerca del 6. Por lo tanto, fíjense que tiene que coincidir perfectamente para lograr identificar cuál de estos, y aparte uno solo, fíjense que como les dije antes, este no coincide y este tampoco. Coincide el del medio, que es la línea número 6. Bueno, cualquier duda o consulta sobre esto ustedes pueden abrirlo directamente en internet. Con un navegador actualizado lo pueden ver perfectamente, no van a tener ningún problema y van a poder practicar y hacer ejemplos, después lo que yo les voy a dar de tarea, para que puedan practicar en su casa desde el manejo de lectura virtual de un calibre pie de rey. Lamentablemente, por no tener la parte práctica en el aula, en la escuela. Espero que haya sido de utilidad esta clase. Cualquier duda o consulta me lo hacen llegar por privado a través del WhatsApp. Hemos creado los grupos de WhatsApp para desembocar todas las inquietudes que ustedes tengan y canalizarlas hacia nosotros, los docentes, para que podamos tratar de, en lo posible, lo más rápido, evacuar todas las dudas que tenga. Así que vuelvo a repetir, cualquier duda o consulta nos las hacen llegar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.